A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece y les da la más cordial bienvenida a acompañarnos una vez más a decir las cosas como son. En esta oportunidad trataremos un tema sin lugar a dudas importante porque es con relación a lo que sucede en un país suramericano que tiene similares características, especialmente por las cercanías a un proceso electoral con el Ecuador. Se trata de la situación que está viviendo Bolivia. Y para ello nosotros hemos invitado a Susan Velasco. Susan Velasco es PhD, es miembro del Grupo de Políticas Comparadas de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales. Por lo tanto, ella es especialista en temas bolivianos, ya que es boliviana. Susan, bienvenida. Gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Bolivia y la pandemia. Hola Patricio, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias. La situación de Bolivia en el tema de la pandemia es realmente muy crítica. En estos días, hoy precisamente, los contagios han superado los 100,000 y los muertos se aproximan a las 5,000 personas. Hace 3 meses Bolivia estaba siendo considerada una excepción y que potencialmente controlaba la incidencia del contagio especialmente. Sin embargo, hoy las cosas están realmente muy serias. ¿Cómo ha vivido ese proceso de contagio Bolivia, incluyendo algún tipo de actividad a la que se le acuse directamente del incremento en el contagio y en la muerte por esta pandemia que nos agobia a todos? Patricio, muchísimas gracias por la pregunta. Lo que está pasando en Bolivia, lo que está sucediendo ahora, lo que tú dices que ahorita en Bolivia casi realmente la cantidad de decesos está llegando a los 4,000 y es lamentable porque al inicio, como tú decías, al inicio de la pandemia, cuando si bien en otros países ya se habían dado números elevados, en Bolivia todavía están siendo manejadas, el resultado de esto es debido a una crisis de Estado. O sea, Bolivia está viviendo una crisis de Estado muy fuerte, muy profunda, debido a que, por ejemplo, el gobierno no está logrando garantizar los derechos fundamentales de la población. Entonces, el primero de ellos es el derecho a la salud. Lo que ha hecho el gobierno en este último tiempo, el gobierno de la señora Yanine Áñez, es deslindar el tema del manejo de la política nacional de la pandemia y lo ha derivado para que sea manejado directamente desde el nivel regional, para que cada región, cada departamento, a su suerte pueda tomar una medida política para poder llevar adelante el tema de la salud. Entonces, ese es un primer problema. Entonces, ahí no se han garantizado, las medidas de bioseguridad necesarias. El gobierno tenía que haberles dotado de ítems a las gobernaciones para que puedan llevar adelante la contratación de profesionales de la salud, y esto no se ha dado. Brevemente, el otro problema que voy a mencionar más adelante, podemos desarrollarlo contigo, es que la otra manifestación de esta crisis es que existe también no se está garantizando, además de la salud, el derecho a la educación, tampoco se está garantizando el derecho al voto, el derecho político al voto, ni tampoco se está garantizando el derecho a la libertad de pensamiento en Bolivia.
Entonces, en general, por estas 4 razones, o sea, ahorita hay una crisis de Estado que ha derivado en que realmente no se tomen las medidas necesarias para enfrentar esta pandemia. Esta crisis de Estado a la que tú haces relación, ¿se vincula o podría vincularse con la destitución del presidente Evo Morales como consecuencia del fraude, que eso fue absolutamente probado, y como consecuencia de la venida de este gobierno medio arreglado, medio maniatado para poder solventar esa crisis política? Entonces, de esa crisis política agarró a Bolivia la pandemia y obviamente ha generado en esa crisis de Estado que tú la llamas, pero la crisis de salud por la pandemia en esta cantidad de contagios, especialmente por la falta de recursos, ¿qué está haciendo el gobierno para poder paliar después de que, o para evitar que ese contagio suba como ha venido incrementándose hasta el día de hoy? Ya, es que ahí el problema, uno de los problemas que se puede evidenciar es que lamentablemente esta crisis que está viviendo, la crisis sanitaria que está enfrentando Bolivia, se ha cruzado también con un tema de elecciones, porque Bolivia está atravesando un proceso electoral. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Si bien en un primer momento la señora Yanine Áñez, como tú dijiste, llegó de alguna manera a pacificar el país tras la salida del expresidente Evo Morales, entonces el mandato de la señora Áñez era concretamente convocar elecciones y tenía un proceso transitorio nada más. Ese era su fundamental mandato. Sin embargo, lo que ha sucedido es que en el país la señora Áñez ha tomado medidas políticas muchísimo más profundas. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Entonces, en este contexto, por ejemplo, ella tenía que haber convocado elecciones. Y entonces, durante 4 oportunidades ha ido postergando el tema de convocar a elecciones. Entonces, ese ha sido un problema fundamental. El otro tema que nos encontramos justamente por el tema de salud es que como la señora Yanine Áñez ha venido asumiendo decisiones de gestión de política que han ido más allá de su mandato de solamente convocar elecciones, ella, por ejemplo, ha tomado algunas medidas y dentro de esas medidas se ha tomado algunas medidas estructurales dentro del país. Y como dentro de esas medidas, además estructurales, la señora Áñez lo que ha provocado es que, por ejemplo, estas medidas estructurales también han derivado en casos de corrupción que han sido evidentemente denunciados. Como parte de estos casos de corrupción, uno de los más sonados concretamente es el sobreprecio en la compra de ventiladores, respiradores, que iban a atender directamente a las personas afectadas por la emergencia. Entonces, se supone que según los cálculos que se han estimado, respiradores que iban a costar como que alrededor de 9.000 euros cada uno, o sea, han sido cotizados por el gobierno boliviano con un sobreprecio de hasta 25.000 cada uno. Entonces, esa es una diferencia de ese tipo. Entonces, por ese tipo de casos, como este que te digo, de la compra de respiradores, que han sido causal de denuncias de corrupción, a esto se han sumado otros 3 casos similares y por los cuales no se ha podido dar de forma oportuna la compra de insumos que se necesitaban para la atención de la pandemia. Tampoco no se han podido comprar reactivos. En la última semana, quiero mencionar que el alcalde de La Paz, la ciudad más afectada en este momento por la pandemia, ha denunciado que durante 3 meses se ha quedado trancado un proceso para la compra de reactivos PCR para que se hagan de una vez estos exámenes a las personas. Entonces, ha quedado trancado por una burocracia del Ministerio de Salud. Entonces, ese es el problema ahorita. Esta prolongación o esta continua forma de ir postergando las elecciones, ellas debieron darse el 3 de mayo, luego hay un primer intento de postergarlas para el 6 de septiembre y por fin se aprobó una ley en la que las elecciones se darán el 18 de octubre, pero esto provocó una reacción de todos los actores políticos en Bolivia, inclusive del propio expresidente Mesa, que ahora es candidato a la presidencia de la República, la
con el grupo obrero boliviano más fuerte, o el sindicato más fuerte que existe en Bolivia, también tuvo una resistencia, inclusive expresada en bloqueos, los llamó, y salió esa noticia al mundo, que impedían el paso de insumos de oxígeno a las ciudades, que era una consecuencia también por la cual se incrementó, dicen los analistas, el grado de contagio en Bolivia, especialmente en ciudades como La Paz. Sí, Patricio, es evidente, o sea, lo que ahorita está, la situación crítica en la que está viviendo Bolivia ahorita, en este momento, es un reflejo justamente de que existe un descontento político y social con el gobierno de la señora Yanine Áñez y la respuesta que ella ha dado frente a la pandemia. Entonces, lo que tú bien dices, ahorita en Bolivia existe un descontento no solo de los sectores sociales afines al movimiento al socialismo, que son aliados del gobierno del expresidente Evo Morales. No solamente son los sindicatos, la Central Obrera Boliviana y los movimientos sociales los que le están cuestionando a la señora Áñez, sino también existe un descontento también de los empresarios. Entonces hay que decirlo, son los empresarios, las universidades, también existen también los movimientos cívicos, los cívicos que también son sectores de derecha, entonces muy marcada, también presentan un descontento con la gestión de la señora Áñez. Entonces ahí se está presentando, eso es fruto también de esas malas decisiones que ha tomado. Por ejemplo, tú decías así, cómo han aumentado también el tema de los contagios. Una de las decisiones que tomó la señora Yanine Áñez, después de dar una cuarentena rígida, que empezó en marzo, de un solo tirón sacó a todos los funcionarios públicos a trabajar de una vez por todas al sector público. Estaban una cantidad inmensa de trabajadores, claro, eso también ha provocado que en los meses posteriores a la cuarentena rígida, cuando ya se flexibilizó, entonces los casos aumentaron así de manera desproporcional, porque por este tipo de decisiones, sin tomar las condiciones, sin tener hospitales, sin tener los reactivos, sin tener las condiciones, se sacó a todos los trabajadores de una sola a trabajar 8 horas seguidas. Y no se tomaron en cuenta otras opciones como el teletrabajo, otras alternativas para que la gente no se contagie. Entonces, ese sí es un problema. Pero lo que quiero remarcar es que existen una diversidad de sectores que están, no solamente movimientos sociales, sino opositores al gobierno, que son de derecha, que están cuestionando ahorita la gestión de la señora Yanine Áñez. Este descontento generalizado que tú anuncias, porque sí, realmente la opinión pública solo y la información internacional que se tiene de Bolivia es que el descontento venía del MAS y también de la Central Obrera Boliviana, pero al hablar de un descontento generalizado, de alguna manera tiene asidero las declaraciones del ministro de Gobierno, que reiteradamente ha dicho que Bolivia se encuentra al borde de un enfrentamiento armado. Eso ha dicho varias veces y en varios medios internacionales del ministro de Gobierno. Sí, Patricio, es que en realidad este descontento social, o sea, viene de estos temas, ¿no? De que la situación, la gente en Bolivia está cansada un poco de la forma en la que el gobierno central ha reaccionado frente a la emergencia. Entonces, lo que te decía, una de las razones, Bolivia es el único país en el mundo que es el que ha suspendido las clases, ha dado por clausurado el año escolar frente a la emergencia. Entonces, esto es una cosa terrible, porque lo que ha hecho con esto es limitar el derecho que tienen las personas al derecho a la educación. Es un derecho constitucional, el derecho a la educación de las personas. Entonces, cuando otros países vemos que igual, que tienen problemas para poder acceder a celulares y todo aquello,
Otros países están garantizando el derecho a la educación a través de la radio, la televisión, y están encontrando otros medios alternativos para que el derecho a la educación continúe. Entonces, pero en Bolivia se ha dado por clausurado, sin hacer mayor esfuerzo. Después de 5 meses, dicen, se clausura. Entonces ahí se suspende esta posibilidad, este derecho constitucional que tienen las personas. Segundo, lo que te decía, el tema del voto. Si la señora Áñez tenía el mandato constitucional de solamente llamar a elecciones y había ya una fecha fija, y como tú mencionas, ha sido postergada esa fecha fija, postergada por la señora Áñez durante 3 ocasiones, esto también provoca descontento en la población, porque quieren que ya se dé, que venga un gobierno que pueda dar una salida real a los problemas que se están viviendo. Lo que ha hecho ella, entonces, desde su mandato, es solamente hacer medidas paliativas electorales, porque el problema es que ella se ha candidatizado. El problema estuvo en que ella se ha candidatizado, el 24 de enero ha dicho yo voy a ser candidata, y desde ahí las medidas que ha tomado no han sido a favor para luchar contra la pandemia, sino han sido medidas electorales, sacar bonos para solamente a la gente más necesitada, pero porque esa gente necesitada, o sea, porque se están disputando el voto, en realidad, esas medidas han ido como para poder llegar a la población que todavía está, que tiene un voto, es un voto que está todavía ahí disidente en el aire, que es un voto que no está todavía definido hacia el movimiento del socialismo, pero es un voto de una clase media que está siendo disputado. Entonces, tanto por todos los otros partidos que son contrarios al movimiento del socialismo, porque el único voto que ahorita, es bien importante remarcar una cosa, el voto que ahorita está asegurado es el de los movimientos sociales, los pueblos originarios indígenas, ahorita están apostando por apoyar la candidatura de Luis Arce, que es el sucesor de Evo Morales por el movimiento del socialismo. Ese voto sí está ahorita, tiene un fuerte apoyo, porque es un voto con identidad. Los indígenas se sienten representados en ese voto, pero en cambio en los otros candidatos, que son Carlos Camacho, que son de los cívicos de Santa Cruz, ni tampoco con la señora Áñez, ni tampoco Carlos Mesa, no se ven reflejados en ese voto. Entonces, las medidas de presión se han dado justamente porque la gente quiere soluciones y una salida a eso que la señora Áñez no está pudiendo resolver en este contexto. Finalmente, el 18 de octubre se darán las elecciones y la Central Obrera Boliviana ha anunciado una tregua hasta el 18 de octubre. Y de acuerdo a lo que tú dices, la disputa entre los candidatos presidenciales no sería muy fuerte porque el movimiento al socialismo y quien fuera ministro de Economía del presidente Evo Morales es el que lleva la más alta intención de voto en la República Plurinacional de Bolivia. Sí, o sea, ahorita, como tú bien dices, sí, ahorita la Central Obrera Boliviana ha dado una tregua y ellos van a estar vigilantes justamente a que se pueda cumplir esta posibilidad de que efectivamente se realicen las elecciones en la fecha mencionada, porque existe el riesgo de que otra vez, mediante alguna otra medida, nuevamente se diga no, que va a quedarse postergada esta decisión. Y un poco, por eso, y un poco esa es la línea también del Comité Pro Santa Cruz, que es el que auspicia finalmente al candidato Carlos Camacho, es justamente de postergar las elecciones, porque la idea es que, porque Carlos Camacho ve que en este momento él no tiene todavía el voto electoral suficiente como para poder lograr una victoria. Entonces, la estrategia que ahorita se está impulsando desde este sector es que haya una nueva postergación y que pueda ser hasta el próximo año, con el fin de que los partidos políticos de la derecha puedan fortalecer las candidaturas, y especialmente la de Carlos Camacho. Eso es lo que él está apostando. Por eso es que él está apostando a que Áñez renuncie, quede de lado, y para que se genere un mejor escenario para que luego él pueda tener mejores posibilidades electorales. Entonces, y eso los movimientos sociales no están de acuerdo, y por eso están con la vigilia permanente. Sí, una nueva intención de postergar las elecciones después del 18 de octubre sería
encender la mecha que está pendiente y provocar un gran estallido social. Definitivamente eso sucedería en el caso de que se pretenda una nueva postergación por favorecer a un grupo político identificado claramente. Bolivia tiene una interesante composición étnica. El 60% de los bolivianos se consideran indígenas de acuerdo a la información oficial, y obviamente eso hace que los que tengan mayor posibilidad es quienes representan precisamente a ese movimiento, y es el MAS. Por lo que, de alguna manera, yo he considerado en una hipótesis y en un trabajo que vengo realizando, es lo que sucedió en Sudáfrica, es decir, una minoría blanca dejó de gobernar y el gobierno de la mayoría étnica, que eran los afrodescendientes, pues ellos tomaron el poder y no ha sucedido. Sucederá lo mismo en Bolivia, es decir, la minoría mestiza ya no tiene posibilidades de ejercer el poder, y por eso se dan este tipo de pretensiones, de acomodos a través de ir postergando las elecciones con el pretexto de la pandemia. Sí, a ver, lo que yo creo es que en Bolivia todavía existe este voto duro, el voto duro por lo indígena, entonces, y que está muy asociado al movimiento del socialismo. Entonces, pero ahí es muy importante también ver que por eso en el resultado de las elecciones anterior, y no solo de las elecciones, sino también de referendos anteriores, existe una relación muy limitada. Existe casi la relación en Bolivia 50-50, de que hay un 50% de apoyo de gente de que está con el movimiento del socialismo, y existe otra mitad del país que tiene otra visión, y además que todavía el voto de, digamos, un partido político opositor no ha podido aglutinarlo con fuerza. La señora Áñez no lo ha logrado hacer, ni tampoco el señor Camacho, ni tampoco mucho menos Carlos Mesa. Entonces, dicho sea de paso, Carlos Mesa ha estado casi perdido toda esta época de la pandemia, ha aparecido muy poco, entonces ha hecho muy poco dentro de su candidatura electoral. Quien ha aparecido más en las últimas 2 semanas ha sido Carlos Camacho, entonces ahí tratando de otra vez reactivar su candidatura, pero lo que no se ve es que ellos todavía están tratando, no hay una fuerza política como opositora que logre todavía convencer a la población, o sea, no han logrado tener como para poder ver si es que logran ocupar a través de las urnas ese voto y poder lograr una mayoría para poder ganar la presidencia de la República. O sea, todavía no lo logran, y por eso es que un poco la idea es que los partidos de la derecha, lo que están viendo un poco los partidos opositores, están tendiendo a patear las elecciones hasta fortalecer sus candidaturas y poder con eso aglutinar con mayor fuerza, legitimidad, una candidatura que pueda hacerle frente a la de Luis Arce, que representa el movimiento del socialismo. De esta manera, con Susan Velasco, doctora, PhD y miembro del Grupo de Política Comparada de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales, boliviana, hemos analizado y hemos dicho las cosas como son sobre el tema de Bolivia, pandemia, elecciones y bloqueos. Susan, muchas gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.